Blusa tejida en crochet. Hoy quiero que me acompañes a ver cómo fue que logré hacer este bonito proyecto que la verdad me encantó. Te estaré compartiendo el patrón y todos los detalles para lograrlo. Así que sin mucho más que hablar, vamos a comenzar. Es decir, que voy a utilizar los dos ovillos al mismo tiempo para tener mayor grosor. Así, juntos. Así. Entonces voy a iniciar tejiendo cadenas de largo que quiero para la blusa y voy a utilizar una agujeta de 2.5 milímetros de grosor. Pudiera utilizar una más grande, pero con esta es la que yo me siento cómoda. Voy a utilizar la cinta métrica y ahora voy a explicar todos los detalles. Okay. Para dar inicio voy a hacer un nudo bien reforzado y a partir de aquí voy a hacer cadenas múltiplos de 4. Adicional voy a hacer una cadena, voy a colocar mis cadenitas de esta manera y por la parte de atrás voy a deslizar la agujeta en la segunda cadenita así y hago medio punto, paso a la siguiente cadena, medio punto, en la siguiente medio punto y así es como voy a hacer esta hilera. Y listo, y aquí he completado la primera hilera que conforma este patrón. Ahora para la siguiente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo 1, 2, 3 y 4 lazadas. En el punto que sigue, acá, hago una lazada y voy dejando de a 2. Así, tomo lazada y dejo 2, tomo lazada, dejo 2 hebras, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y dejo 2, así. Ahora hago una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4 lazadas, dejo un punto libre y en el siguiente deslizo, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y completo, así. Una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4, dejo un punto libre y en el siguiente repito lo mismo, tomo lazada y voy dejando de 2 hebras, así, hasta completar la altura, ahí está. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Listo, y aquí he finalizado esta hilera. Ahora para subir la siguiente hago una cadena y en cada punto yo voy a estar haciendo medio punto, en el espacio de cadena medio punto hasta finalizar la hilera, medio punto por cada punto y espacio disponible. Para finalizar esta hilera voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En la cadenita número 7, ahí voy a hacer medio punto. Para subir la siguiente hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. 1 y 2 lazadas en el punto que sigue, punto alto doble sin terminar. 1 y 2 lazadas en el siguiente, punto alto doble sin terminar, doble lazada en el siguiente, punto alto doble sin terminar. Ya que lo tengo ahí los 4, contando las 4 cadenitas, tomo lazada y paso por todos juntos. Hago 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomo lazada. Entonces mira, aquí, ahí se hace un pequeño espacio y ahí voy a estar haciendo punto alto doble. Ahí está, completo, punto alto doble, completo, 1 y 2 lazadas en el mismo espacio, punto alto doble, completo. Ahí hay 3 puntos, 1 y 2 lazadas y el siguiente punto voy a pasar la agujeta por debajo de este punto
y desde ahí hago punto alto doble, así es como se ve. Este es el motivo que yo voy a estar haciendo por toda esta hilera. Bien, entonces hago 1, 2, 3 y 4 lazadas en la agujeta, paso al punto que sigue y hago punto alto doble pero sin terminar. Ahí está, 1 y 2 lazadas en el siguiente punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el siguiente punto alto doble sin terminar, llevo 3, 1 y 2 lazadas, punto alto doble sin terminar, llevo 4. Ahí está. Ahora tomo lazada y paso por los 4 puntos. Ahora con las lazadas que me quedan aquí voy a hacer lo siguiente: tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, así. Ahora aquí 1 y 2 lazadas, voy a completar 1 doble lazada y 2 puntos altos doble. Ahí está. Hago 1 y 2 lazadas y voy a deslizar por debajo de este punto y desde ahí hago punto alto doble, así es como se ve cada motivo. Repito una vez más, hago 1, 2, 3 y 4 lazadas, en el punto que sigue hago un punto alto doble sin terminar, así, 1 y 2 lazadas en el siguiente punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el siguiente punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el siguiente punto alto doble sin terminar. Ahí está. Ya que lo tengo ahí los 4, tomo lazada y paso por los 4 puntos. Con estas hebras de hilo que me queda aquí voy a hacer lo siguiente: tomo lazada, deslizo y dejo 2, deslizo y dejo 2, tomo lazada, deslizo y dejo 2, y ahí tengo el primer punto. Entonces hago 1 y 2 lazadas y por este espacio que está aquí voy a completar los puntos. Ahí punto alto doble, doble lazada en el mismo espacio. Espérense, ok, en el mismo espacio, punto alto doble. Ahí está, doble lazada y voy a buscar acá este punto, deslizo la agujeta por debajo y desde ahí hago punto alto doble completo, así. Esto yo lo voy a repetir hasta completar todos los puntos. Bien, y listo, ya aquí he finalizado y así es como se ve. Como te puedes dar cuenta, este patrón está compuesto por 1, 2, 3 y 4 hileras. A partir de aquí se vuelve a repetir exactamente lo mismo: hilera 1, hilera 2, hilera 3 e hilera 4. Entonces voy a explicar cómo nuevamente vamos a iniciar haciendo la hilera número 1. Hago una cadena de altura y por cada punto disponible voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. Y así hasta completar la hilera. Y listo, ya he completado esa hilera. Ahora la que sigue es esta, la número 2. Entonces desde acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. 1, 2, 3 y 4 lazadas en el punto que sigue, que es este. Ahí voy a hacer 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y completo, así. Entonces hago una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4 lazadas, dejo un punto libre y en el siguiente tomo lazada y dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2 y así. Listo.
Esto es lo que yo voy a estar repitiendo por toda la hilera. Recuerda que es igual a la hilera número 2. Bien, una cadena de separación. Ok, ya he completado esta hilera. Ahora la siguiente, hago una cadena y en cada punto voy a hacer medio punto. En el espacio de cadena, medio punto. Y así es como voy a continuar. Medio punto por cada punto disponible. Listo, ya he finalizado esta hilera. Ahora la siguiente, hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, hago 1 y 2 lazadas y en el punto que sigue, punto alto doble sin terminar. 1 y 2 lazadas en el siguiente, punto alto doble sin terminar. 1 y 2 lazadas en el siguiente, punto alto doble sin terminar. Ya que ahí están los 4 puntos, tomo lazada y paso por todos juntos. Hago 1, 2, 3 y 4 cadenas y acá miren, se hace un pequeño espacio, hago 1 y 2 lazadas y deslizo la agujeta y hago un punto alto doble completo. Ahí está, 1 y 2 lazadas en el mismo espacio, punto alto doble. Ahí está. Ahí llevo 3 puntos, 1 y 2 lazadas. El punto número 4 lo voy a estar haciendo de la siguiente manera. Voy a deslizar la agujeta por debajo de este punto y desde ahí hago el punto alto doble. Y así es como queda. Hago 1, 2, 3 y 4 lazadas en la agujeta y voy a repetir nuevamente el motivo. En el punto que sigue, punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el siguiente, punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el punto que sigue, punto alto doble sin terminar, 1 y 2 lazadas en el siguiente, punto alto doble sin terminar. Okay. Ya que aquí tengo los 4 puntos, tomo lazada y paso por los 4. Tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y dejo 2. Aquí queda el primer punto, ahí está, de la parte de arriba. Entonces 1 y 2 lazadas y en este espacio que hay aquí voy a completar punto alto doble, llevo 2, tomo doble lazada nuevamente en el mismo espacio, punto alto doble, llevo 3. Ahí está, 1, 2 y 3. Tomo doble lazada y el punto número 4 deslizo por debajo de este punto y hago punto alto doble desde ahí. Y así es como queda el motivo. Esto es lo que yo voy a continuar haciendo hasta finalizar la hilera por completo. Recuerda que esta hilera es igual a esta. Y así es como se ve. Una vez completada esa hilera voy a continuar haciendo exactamente lo mismo hasta tener las medidas correspondientes. Así es como va quedando. Aquí tengo la cinta métrica porque estoy haciendo hileras hasta llegar a la medida de hombro a hombro. Entonces creo que ya la completé. Ok, entonces que les voy a mostrar todo lo que he avanzado. Miren aquí, he avanzado y así es como se ve. Va a ser una blusa tejida a crochet bastante sutil, fresca, ideal para el verano, pero que también la podemos acomodar para esos días de frío. Miren cómo va quedando. Estaba pensando en ponerla así, que también se mira muy bonita. Miren, pero prefiero mejor ponerla así. Ya ahí logré la medida que yo quiero y ahora voy a tejer la parte que corresponde adelante. Para la pieza de adelante voy a iniciar tejiendo cadenas hasta tener el mismo largo con el cual inicié la pieza que corresponde hacia la espalda. Hago cadenas hasta tener el mismo largo. Una vez esté ahí voy a hacer hileras tal cual como corresponde el patrón hasta llegar a tener aproximadamente 13 centímetros, que vendría siendo desde acá. Bien, esta medida yo la he tomado desde el cuello hacia el hombro. Bien, entonces una vez llegue a esa hilera, regreso para explicarte cómo voy a hacer para el escote. Entonces voy a hacer medio punto por cada cadena disponible.
Luego de esta primera hilera de medios puntos voy a continuar con la siguiente y así hasta completar la medida que corresponde. En este caso son 13 centímetros como te expliqué anteriormente. Ya que he completado la medida, así es como se ve, la voy a colocar acá y listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar una distancia desde aquí hacia abajo, dependiendo de qué tan alto tú quieres que quede el escote de esta blusa. Bien, desde acá voy a confirmar la medida, 13 centímetros. Ahora desde acá yo voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Acá voy a colocar un marcador para poder identificar hasta dónde es que voy a tejer. Desde acá voy a continuar tejiendo el mismo patrón, hilera tras hilera, hasta llegar aquí a donde está el marcador. Una vez que ya he avanzado con esta parte de acá, a continuación voy a retomar las cadenas que van hacia el hombro. Para ello voy a contar cuántos puntos he dejado acá. En mi caso son 24 puntos más una cadena de altura, serían 25. Entonces desde acá hago 1, 2, 3 y así hasta completar 25 cadenas. Ok, y listo. Ya que he completado las cadenas, ahora voy a continuar con el patrón. La hilera que continúa es la de medios puntos. Entonces desde acá voy a pasar a la segunda cadenita y voy a hacer medio punto. Ahí está. En la siguiente medio punto y así hasta completar cada una de las cadenas. Así es como se ve esta hilera. Ahora voy a hacer la hilera que continúa, que ya he completado esta pieza y así es como se ve. Lo que hice fue, después de la hilera de medios puntos, continué haciendo lo que es el patrón tal cual como corresponde. Que ahora te voy a compartir la medida, 40 centímetros de ancho. Ok, miren, ya aquí tengo las dos piezas listas, la de adelante y la de atrás, y he colocado marcadores para identificar hasta dónde voy a coser. Esta es la forma que yo utilizo para coser, pero recuerda que tú puedes hacerlo como se te haga más cómodo a ti. Aquí yo le estoy compartiendo el proceso, los detalles de cómo hice esta blusa tejida a crochet, pero al final cada quien debe decidir cómo hacerlo. O sea, tú la puedes personalizar a tu gusto. Ya aquí he terminado de unir, así es como se ve. Y estos fueron todos los pasos que seguí para lograr hacer esta blusa tejida en crochet. Me encantó compartir contigo cada detalle y el proceso de cómo fui haciéndola. Y nada, que nos vemos en el siguiente video. Y si de aquí te llevas una inspiración, recuerda que nos vemos en el siguiente. Bye bye.